Buenos días, mi nombre es Cindy Dayana Forero Ortega, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Industrial. Aquí tengo mi documento de identidad. Mi grupo es el 104-14-202. Hoy voy a explicar algunos conceptos de la tarea cero, actividad de reconocimientos, conceptos básicos de física electrónica. El primer concepto que tenemos es la carga eléctrica. La carga eléctrica hace referencia a la propiedad de determinadas partículas subatómicas que se producen cuando se relacionan unas con otras. A través de la carga eléctrica los cuerpos pueden atraerse o repelerse. La unidad de medida según el sistema internacional es el Coulomb, que se representa con una C y equivale a la carga eléctrica de 6,24 por 18 electrones. Existen dos tipos de cargas eléctricas, las cargas positivas y las cargas negativas. También podemos decir que cualquier región del espacio en donde una carga eléctrica experimenta una fuerza se llama campo eléctrico. La fórmula para calcular la carga eléctrica es Q que es igual a I por T, donde Q es la carga en columbios, la I la intensidad en amperios y el T el tiempo en segundos. Otro concepto relacionado es la ley de Coulomb, donde se calcula la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. Esa ley se representa de la siguiente manera. F es igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 sobre R al cuadrado, donde F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión que se representa en newtons, la K es la constante de Coulomb que equivale a 9 por 10 a la 9, N por M al cuadrado sobre C al cuadrado para el aire o el vacío. La Q es el valor de las cargas eléctricas medidas en coulombos y la R es la distancia que separa las cargas medidas en metros. La carga eléctrica. Un ejemplo claro de las cargas eléctricas son las baterías que presentan un polo de carga negativa y otro polo de carga positiva. 2. Tenemos la diferencia de potencial de voltaje, que se denomina al cambio de energía potencial de una carga desplazada desde el punto A hacia el punto B. Las unidades de la diferencia de potencial son julios por columbio, a lo que Alessandro Volta dio por nombre voltios. Un voltio es igual a un julio por columbio. El voltaje mide la energía que tendrá una carga si se mueve entre dos puntos del espacio. La ecuación que modela esto es energía que es igual a Q por, donde la energía medida en julios, delta de V es el voltaje medido en voltios y la Q es la carga medida en columpios. Podemos decir que tenemos una batería de 12,0 voltios, significa que sus terminales tienen una diferencia de potencial de la misma cantidad. Cuando una batería de este tipo mueve la carga, la hace pasar por una diferencia potencial de 12,0 voltios y la carga recibe un cambio de energía potencial. Cuando tenemos dos cuerpos, uno con más carga que otro, y los conectamos mediante un conductor, fluirá la carga eléctrica del cuerpo con más carga hacia el que tiene menos carga. La carga fluirá en forma de corriente. Tercero, la intensidad de la corriente. Es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad del tiempo. Su unidad de medida es el amperio y se denota con la letra A. La fórmula que viene dada para la intensidad de corriente es I es igual a Q sobre T, donde I es la intensidad expresada en amperios, la Q es la carga eléctrica expresada en columbios y la T es el tiempo expresado en segundos. Ejemplos de intensidad de corriente en nuestra vida cotidiana: la iluminación urbana, el encendido de los automóviles, los electrodomésticos, los relámpagos o la electrólisis. Tenemos la densidad de corriente, que corresponde a la cantidad de carga que atraviesa cierta sección transversal de superficie por unidad de tiempo y por unidad de área. La densidad de corriente está en la dirección del movimiento de las cargas si los portadores llevan cargas positivas y en dirección opuesta al movimiento para los portadores que llevan cargas negativas. La fórmula para la densidad es J es igual a I sobre A igual a NQV sub D por A sobre A, que esto nos da igual a NQV sub D, donde J tiene unidades del sistema internacional,
Tiene unidades del sistema internacional de A sobre M al cuadrado. I es la corriente eléctrica en amperios y A es la sección transversal del conductor por el que circula dicha corriente. Bueno, la densidad de corriente. Para la densidad de corriente tenemos la ley de Ohm, que es la densidad de corriente, es directamente proporcional al campo eléctrico establecido en el interior del conductor. También debemos aclarar que no todos los materiales cumplen con esta ley. Ejemplos de materiales con elevada conductividad son el grafeno, la plata, el cobre y el oro. Como último concepto tenemos la resistencia eléctrica, que es la oposición al paso de la corriente eléctrica que se mide en ohmios y se representa con la letra R. Sirve para impedir o atenuar el flujo de electrones que conforman la corriente eléctrica. Según la resistencia existen dos tipos de materiales. Tenemos los materiales aislantes, que son materiales con gran resistencia eléctrica como lo son el plástico. También tenemos los conductores que permiten el libre flujo de los electrones debido a la baja resistencia como lo son los metales. La resistencia se encuentra prácticamente en todos los artefactos eléctricos que utilizamos en nuestra vida, los electrodomésticos, cualquier otro artefacto que utilizamos en nuestra vida cotidiana. También podemos decir que están dentro de estructuras y circuitos eléctricos y electrónicos de mayor complejidad, como son los aparatos que se utilizan en las industrias. Para realizar el cálculo de la resistencia que ofrece un material al paso de la corriente se utiliza la siguiente fórmula. R es igual a P por L sobre A, donde R es la resistencia del conductor medida en ohmios, P es la resistividad del material, L es la longitud del conductor y la A es la área de la sección transversal del conductor medida en metros cuadrados. Muchas gracias.